Bienvenidos a Hora Matinal. Buenos días, Héctor, y felicidades no tardías, porque ya le hicieron por otra vía, pero nunca es tarde, ¿verdad? Se la dice buena. Felicidades porque Gracias, gracias. llegaste al nuevo aniversario, que aunque dicen no, pero no, llegar y sobre todo en salud y con ganas de trabajar por el país y defender los intereses del país, ya eso es una ganancia de causa para cualquier ser humano. De modo que, Aunque dicen independientemente que haya apagón y cosas, aunque dicen que no se cumple años, sino se reduce, reduce. se rebajan los años. Eso depende, ¿verdad?, del cristal con que se mide, como decía Campamor. Porque hay otros que no llegan, hay otros que se quedan en la gatera, como dice. Y para envejecer solamente se necesita una cosa: haber nacido. Haber nacido. Sí, porque en el mismo momento que tú naces, ahí comienza el proceso de envejecimiento. Por eso que se dice, mucha gente dice, que lo único seguro, inevitable, infalible, no falla, es eso, morir. Y mueren las plantas, los animales. Es más, hay quienes dicen que es necesario. ¿Usted se imagina que no se hubiera muerto nadie desde que Adán y Eva tuvieron los primeros muchachitos? Y morir no es, hasta hoy. No es un acontecimiento. Y cupiéramos, no cupiéramos. Morir no es un acontecimiento, es un proceso que va produciéndose lentamente. Y a propósito de morir, mira, quiero manifestar nuestro pesar y solidaridad con las familias de dos personas para mí importantes que murieron el día de ayer. Uno es Leopoldo Díaz, Leopoldo Díaz. El mentor de Hogares CREA. Que Leopoldo Díaz, vamos a decir, fue el que desmitificó aquí el asunto del consumo de droga como algo, como un... Pecaminoso, pero al mismo tiempo como algo que se podía transparentar y tratar. Porque antes de Hogares CREA, aquí la familia tenía un joven en vicio, como dicen, y no lo transparentaban, no lo decían, lo ocultaban. Como se ocultaba en aquellos tiempos el que tenía tuberculosis, que lo metían en un cuarto y no lo sacaban jamás. O con el que tenía el Alzheimer de aquella época, que se perdía la memoria. Y lo manejaban como alguien, como un loco. Todavía lo ocultan. Sí. Lo ocultan, dicen. Los jóvenes con problemas de droga, antes de Leopoldo, eran tratados de manera oculta por la familia, como una afrenta. Pero después que él creó Hogares CREA, entonces ya la gente entendió como algo normal que un consumidor de estupefacientes es un enfermo. Y que exacto, que era una enfermedad, que no era un acto de maldad, porque ese muchacho es un... No, es una enfermedad. No, y la gente que él trataba, que él tenía, los jóvenes que él tenía en Hogares CREA, hacían una labor social. También. Salían, tú te recuerdas que en las esquinas ellos cooperando para la causa, para su institución. Y se restablecían, de manera que fue un gran personaje, Leopoldo Díaz, que de acuerdo a lo que vi en su biografía, él fue un maestro sobre todo, maestro de escuela. Sí, yo no sabía eso. Tuvo una trayectoria bastante larga aquí en La Salle, en el colegio La Salle. Tuvo más de 20 años dando clases. Por eso su vocación de servicio en ese sentido. De manera que nuestra solidaridad con sus familiares y que Dios lo acoja en su santo seno. La otra persona que también murió en el día de ayer es José Melgarejo. Tú debiste haberlo conocido. Gala Melgarejo murió a los 84 años de edad. Era un amigo mío santiaguero y vivió aquí también en la capital. Fue uno de esos personajes que, por tener una larga vida, participó en muchos movimientos sociales aquí en el país, sobre todo en la Guerra de Abril. Estuvo al lado de Camaño, en la contienda de Abril, y tiene todo un historial social. Luego se retiró en Montecristi y allí se caracterizó por ser un abanderado de las causas de desarrollo y progreso de ese pueblo. Entonces murió de un infarto, dejó una familia. Él decía, Melgarejo, él puso a circular el libro de sus memorias antes de morir, unos 3 o 4 meses antes de morir. Parece que presentía ya el final, naturalmente, tenía 84 años.
Y entonces él dijo una expresión ahí que me causó mucho impacto. Él dijo, yo soy un revolucionario conservador. Óyeme. Es una calificación que yo no la había oído. No, es contradictoria en sí misma las dos palabras. Dice, yo estuve en la guerra de abril al lado de Camaño, pero yo era el conservador del grupo, el derechista del grupo. Entonces digo, coño, ¿cómo puede consistir un revolucionario y derechista al mismo tiempo? Y es la verdad que puede ser. Puede ser, fíjate, los revolucionarios que han tenido éxito en el mundo de hoy son los revolucionarios conservadores. Por ejemplo, Pepe Mujica, un revolucionario conservador que reconoció el papel del capital durante su ejercicio de gobierno en Costa Rica, en Uruguay. O por ejemplo, los presidentes que hoy suben por la vía de las elecciones, Boris, por ejemplo, en Chile, o el mismo Lula, son izquierdistas conservadores. Porque el mismo también Allende, que llegó por la vía electoral, porque para llegar por la vía electoral, tú manteniendo ideas revolucionarias, tienes que tener ciertos rasgos de conservadurismo. O de racionalidad política, entender la realidad. Porque transformar ya una sociedad de manera revolucionaria, así de golpe y porrazo, sabemos que no existe. ¿Por qué? Porque las fuerzas dominantes son fuerzas de derecha en todos los planos, en la economía, en la ciencia, en la tecnología, en todo, las fuerzas dominantes, pues bueno, porque es el sistema que ha imperado durante muchos años, ¿verdad? No, y sobre todo, y por tanto tú no puedes pensar que lo va a transformar todo de ahora para ahorita. Sobre todo que nada obligado es bueno, aunque sea bueno. Exacto. También. Si yo te quiero obligar a ti a aceptar algo que es bueno para ti, pero que tú no lo quieres, no es saludable, aunque sea favorable para ti. Así es. Entonces siempre las cosas, los cambios, hay que producirlos. Acordes se van produciendo esos mismos cambios en la mentalidad de la gente. Si el cambio no está en la gente, en su mentalidad, no hay forma de que evolucione, de que cristalice. Que ahí está nuestras condolencias para los familiares de esos dos fallecidos en el día de ayer y nuestra solidaridad al mismo tiempo. Y para terminar ese punto, también han habido líderes revolucionarios o progresistas más bien. Quisiera englobar lo mejor en el concepto de progresismo, que es superar las estructuras viejas ya, que llegan al poder montados en el caballo del progresismo y luego se ponen a la derecha de la derecha, y que es el caso casi de Boris en Chile. Sí. Pero está bien, eso es un... Bien, vamos a los comentarios, ¿verdad, Miguel? Bueno, el obligado es el apagón. Sí. Déjame hacer un comentario precisamente sobre ese asunto del apagón, del blackout general. Bueno, pues inicia tu comentario con eso, que tú además, mucha gente no sabe que Héctor hizo estudio especializado en energía, además de ingeniero químico, y en otras áreas, pero en el caso de energía, hizo estudios ya hace muchos años. Arranca con tu comentario, Héctor, de una vez. Sí, mira, Miguel, ayer se produjo un apagón general. Un apagón generalizado no es muy común, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Bueno, aquí se ha producido solamente otro similar al de ayer, que fue en el 2015. En el 2015 salió de servicio las plantas de Itabo, en Jaina, y produjo un apagón general. Ahora, en el día de ayer, se produjo una situación similar, y no por la generación, el desperfecto de ninguna planta de generación, sino en el sistema del tendido eléctrico. El problema se originó, de acuerdo a lo que dijo Martín Robles, que es el director de la ET, de la empresa de transmisión eléctrica, se produjo en una subestación de San Pedro de Macorís por la acción equivocada de un empleado que manejó una clavija del sistema de manera equivocada. Es decir, tú sabes que eso tiene, todavía aquí, parece que eso me extrañó también en estos tiempos, todavía eso se maneja manualmente. Es decir, subiendo y bajando switch en una subestación. Eso dijo Martín Robles ayer en una entrevista que se le hizo en la Z101. Entonces uno se pregunta, ¿y es tan frágil el sistema eléctrico dominicano que por la equivocación de un técnico, de un empleado, se produce
una situación de esa naturaleza. Una situación que pudo haber provocado, y uno no sabe todavía, muchos muertos en el país. Porque fíjate, todo el sistema de los hospitales, de las clínicas, de las salas de emergencia, salieron de servicio. Y asimismo, por ejemplo, los sistemas de transporte, el metro de Santo Domingo quedó varado y atrapó a una cantidad de personas en su interior y tuvieron que ir los bomberos a sacarlo, a forzar la puerta para sacarlo. El sistema de transporte de la ciudad también colapsó. Yo en el día de ayer, a eso de las 5 de la tarde, salí de la Z101 a mi casa, que normalmente me toma ese trayecto media hora, y yo duré hora y media, atrapado en tapones de la 27 de febrero, los Winston Churchill y la Abraham Lincoln. Todo salió de servicio. Ahora, hubo dos grandes héroes en ese blackout. Dos grandes héroes que uno observa. Los primeros son las plantas eléctricas de emergencia, que todavía son útiles en la República Dominicana. Increíble. En el 2025 todavía la gente no ha salido de las plantas de emergencia. Y esas plantas de emergencia permitieron que los hospitales funcionaran en ese apagón y que funcionaran algunos semáforos, porque aquí, de manera previsora, los semáforos de las principales arterias de la ciudad están conectados a los negocios privados que están en su alrededor, que tienen plantas de emergencia. Entonces, en la Churchill y en la Lincoln, tú veías los semáforos como si hubiera energía eléctrica, pero es que están conectados a esas empresas. Entonces, las plantas eléctricas, el otro gran héroe que se demostró en este blackout fueron las hidroeléctricas. Las hidroeléctricas, el sistema de energía nacional interconectado, el CENI, salió totalmente de servicio. La generación llegó a cero. A cero. Entonces, en esas condiciones, solamente las hidroeléctricas mantuvieron algo de energía en el país. Las hidroeléctricas del sistema de Nizao, Higüey, Aguacate, Valdesia, Tavera en Santiago, Palomino en San Juan de la Maguana, fueron los que mantuvieron el chin de energía que había, 200 y pico de megavatios. Y en cierto modo también, pero en menor cuantía, las plantas eólicas que hay en el país mantuvieron el chin de energía. Y posteriormente se logró con eso restablecer el sistema de manera gradual, porque hay una máxima en electricidad que le dicen, cuando el sistema llega a cero, el sistema negro, como le dicen, para arrancar, no pueden arrancar plantas grandes, tienen que ser plantas pequeñas que comiencen gradualmente a entrar en servicio. Y en eso juegan un papel estelar las hidroeléctricas. Son plantas de base que tú la utilizas para base y ya en pico entonces entran las otras plantas. Bueno, por ahí está. Eso nos puso a nosotros, ¿verdad?, en evidencia, en el sentido de que tenemos que seguir construyendo hidroeléctricas en el país. Energía en base a agua, que es un combustible gratis, vamos a decir, porque aquí nosotros tenemos agua en abundancia. Naturalmente, para tener esas hidroeléctricas hay que almacenar el agua, que ahí viene la necesidad que siempre hemos hablado aquí en este programa de construir presas en el país, más presas en el país. De manera que ahí está el blackout general. Lamentamos que una falla humana tan sencilla como de que manipular una clavija en una subestación en San Pedro de Macorís haya provocado ese apagón general, que si tú lo cuantificas en dinero, tiene que haber el país producido una pérdida considerable de dinero, y en cuanto al trastorno de la vida normal del dominicano también es algo que muy lamentable que haya ocurrido, y yo pienso que ahora lo que tenemos que tomar prevención y que eso nos sirva de lección. Un error humano causa un trastorno de esa naturaleza en la República Dominicana. Incluso debería también investigarse a ese señor, investigarlo, a ver, porque él aunque quizás fue de manera involuntaria que produjo el daño, pero uno no sabe qué intención
quizás pudo haber tenido. Entonces ese señor hay que interrogar, como por ejemplo el caso de Yesé. En el caso que ocurrió en Yesé, 400 muertos. El dueño de eso quizás no tiene perometa en la justicia. No tiene, quizás él no es culpable, está fuera del país, se dio algo ahí de manera involuntaria, pero aún siendo así, cuando se produce un accidente de esta naturaleza, que quizás fue accidente, digo, hay que investigar a ver si fue accidente, pues el autor debe ser investigado a ver qué pasó y algún tipo de castigo, debe establecer el protocolo también del Sistema Eléctrico Nacional, de la ET, la empresa de transmisión eléctrica. Porque eso no puede pasar así por así. Entonces esto paga un país. Eso nos demuestra a nosotros que cualquier persona puede hundir en el caos esta nación. Yo pensaba antes que, tú recuerdas que la forma de sabotaje que se usaba antes era tirar una cadena en los alambres para que se hiciera un circuito. Pero no, mover una clavija provoca un apagón general. De manera que ahí está, que nos sirva de experiencia. Esa situación. Vamos a la pausa entonces y regresamos de inmediato.